A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Cordiales saludos a la audiencia del programa Petróleo y Desarrollo. Hemos invitado para este programa al ingeniero Julio Aguirre. Él es ingeniero de telecomunicaciones, estudió muchos años en la Universidad Central y el último semestre él pasó a la Universidad de Israel y ahí tuvo el título de ingeniero en telecomunicaciones. Él ha sido un trabajador de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ha trabajado más de 20 años en la empresa estatal y luego le pasó lo que sucede cuando las gentes son de honor, cuando las gentes son de principios, cuando las personas tienen una conciencia social. Le pasó a él lo que les ha pasado a estas personas que acabo de mencionar. Por una entrevista y por una conferencia, por una comparecencia a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, producto de eso, de esa entrevista y de esa comparecencia, estando trabajando para telecomunicaciones, le costó el puesto, lo sacaron en el gobierno del licenciado Lenín Moreno. ¿Por qué lo sacaron? ¿Cuál fue el delito? ¿Cuál fue el crimen que cometió Julio Aguirre? Simplemente decirle al país la verdad, decirle al país la realidad. Esos fueron los delitos que cometió y por eso lo sacaron. Tío Julio, yo como trabajador, como defensor de los derechos de los trabajadores, como dirigente sindical, yo lo siento, me solidarizo contigo, pero aquí vamos a hablar de la temática de las telecomunicaciones. Bienvenido, Julio, al programa. Quisiera preguntarte, ¿por qué quieren privatizar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a mis compañeros de la CNT, a los que están en funciones y a los que han sido desvinculados. Y a la audiencia. A la audiencia, a los hermanos ecuatorianos, que por favor pongamos mucha atención en lo que está sucediendo al momento en el país. Es muy, muy grave lo que quieren hacer con el patrimonio de todos nosotros. Con relación a la pregunta, Julio, ¿por qué quieren concesionar, que en el fondo es una privatización? Porque la concesión no es para que opere una empresa privada las telecomunicaciones y el Estado le pague, porque eso es un contrato de operación. O sea, el Estado me puede contratar a mí, para ponerlo así de manera clara, el Estado me puede adjudicar a mí un contrato de operación de telecomunicaciones y el Estado debe pagarme por la operación. Pero aquí no, aquí quiere que el operador dice que va a dar 1.500 o 2.000 millones de dólares. No, eso no es concesión de operación, eso es concesión para privatizar. Entonces el señor Cuesta debe decirle claro al país. Entonces la pregunta es, ¿por qué quieren privatizar Julio? La idea de privatizar la CNT bajo esta figura de la concesión. Bajo esta figura de la concesión, pero nace de la siguiente manera. El señor Santiago Cuesta, él dio declaraciones al respecto, indicando que organizó una reunión entre el presidente de la República, Lenín Moreno, ¿sí?, y varios inversionistas extranjeros. Ya. ¿Entre ellos? Entre ellos estaba el señor Paul Manafort, que al momento está preso, ya está con condena en los Estados Unidos. 7 años y medio por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el delito? El delito del señor es defraudación fiscal, ¿sí?, y malversación de fondos bancarios. Ya, con él estaba conversando el señor Cuesta y el presidente Moreno para concesionar CNT. Estos inversionistas, entre los cuales estaba el señor Manafort como invitado especial, me imagino yo, el principal. Porque querían concesionar con CNT, ¿no es cierto? La propuesta de ellos era comprar CNT, no concesionar, comprar CNT por el valor total. Obviamente al costo que ellos consideraban. Querían
querían comprar, no es que se les quería concesionar a No, ellos. no, no, no. Eso dicho el señor Cuesta, el pedido de estos inversionistas, entre ellos el señor que está al momento preso en Estados Unidos, fue comprar la CNT. Ya. Ujú. Entonces, al revisar la ley para poder atender el requerimiento de estos empresarios, verifican que no es posible esta concesión, Ujú. esta privatización, esta venta. Entonces le buscan otras maneras de poder atender pues, a estos intereses y encuentran la figura de concesión Ya. por 20 años, Ya. que es muchísimo tiempo. En 20 años es posible que muchos de nosotros ya ni estemos, Exacto. pero ellos sí tendrán un rédito económico impresionante. Ya. Ahí viene la pregunta, Julio. ¿CNT es rentable? ¿Genera renta? ¿Genera rentabilidad? ¿Genera recursos para el Ecuador? Mira, CNT es tan rentable que ha soportado ser en 2 años y medio la moneda de pago político del presidente Lenín Moreno. ¿Ah, sí? ¿Sí? Con la CNT él paga los favores políticos de que le hacen las diferentes bancadas, me imagino yo. Uh-huh. Adicional a esto... ¿Por qué lo dices? ¿Porque han habido diferentes gerentes allí en la CNT? Mira, en 2 años y medio hemos tenido 5 gerentes. 5 gerentes. 5 gerentes. Yo me voy a permitir darte los nombres de los 5 gerentes que hemos tenido. Ha estado el señor Enrique Rosemena, ¿Ya? el señor Andrés Moreno, Uh-huh. el economista Darwin Romero, ¿Ya? que aquí vamos a hacer un paréntesis luego, el ingeniero Marco Sancho y actualmente la licenciada en periodismo Marta Moncayo, Ya. con todo el cariño para los licenciados en periodismo, pero que no tiene pues las credenciales Es decir, no son ingenieros en telecomunicaciones. A la licenciada, la licenciada Moncayo es Ni los licenciada en anteriores periodismo. a ella tampoco. El ingeniero Marco Sancho sí era ingeniero me parece que en sistemas igual, Yeah. Ajá, pero no me parece una formación técnica neta para el tema de dirigir la magnitud de empresa que Claro. es la CNT. Pero el señor Cuesta y la señora Moncay dice que en los próximos años habrá muchas pérdidas en el área de telecomunicaciones y yo no entiendo si no son expertos, si no han estudiado, si no han investigado, ¿cómo es que dan cifras de que eso va a perder? De que va a haber muchas pérdidas. En el mundo, en las telecomunicaciones en el Ecuador hay 3 empresas principales, Uh-huh. ¿sí? 2 multinacionales, una roja, una azul y la CNT. Ya. Estas 2 multinacionales que se comparan con el tamaño de la CNT Sí. en ingresos, en el año 2018, ¿sí? No registraron ningún crecimiento económico Ya. en su facturación Allá. comparada con el año anterior. Ya. La única empresa con datos del Arcotel, la única empresa en telecomunicaciones que registró crecimiento en el 2018 fue la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, con un 5% de crecimiento con respecto al año anterior. Ya. ¿Tienes tú los datos de nivel de usuarios de los servicios que presta CNT? Ese dato no está actualizado, no lo podría dar debido a que justamente he estado tratando de encontrar en algún registro que puedan entregarme en la CNT la cantidad de usuarios, pero no... Pero deben ser millones, ¿no? Realmente nosotros somos el mayor proveedor en el Ecuador de internet fijo, ya. tanto para empresas como para residencial. Ya. Somos el mayor proveedor ¿En telefonía fija, ¿sí? Deben ser millones, ¿no? Son millones de usuarios, son muchos más que de los otros operadores. Ya. Mira que tenemos nosotros competencia de todo el capital privado y tenemos competencia de todo lo que es multinacionales, pero aún así tenemos muchos más clientes. Sí, yo creo que para una futura entrevista, Julio, porque es bueno que los dueños de los recursos estratégicos, donde están las telecomunicaciones, los dueños que son los 17 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, ellos son los dueños de los recursos estratégicos, entre ellos de las telecomunicaciones, sí valdría decirle cuántos usuarios son anualmente. Yo me comprometo, y el monto a conseguir. No es una función que yo debería estar haciendo, el dar los montos, las cantidades, etcétera. Ya. En realidad eso es una función de la gerente gerente general de Así la es. CNT en impulsar el crecimiento de la empresa, pero hemos visto que más bien la misión de la gerente en todos los medios de comunicación ha sido desprestigiar a la empresa, indicando que es una empresa caduca, que en 7 años será a la quiebra como TAME, la ha comparado con TAME. Entonces,
En realidad debería ser todo lo contrario. Mira, nosotros en la CNT estamos comprometidos, los empleados, los trabajadores, todos los días, sí, con el servicio a nuestros clientes. Claro, pero yo te digo, tanto la señora Moncayo como el señor Cuesta es como escupir al aire, ¿no? Porque les cae a ellos mismos, porque sucede que quienes han manejado las empresas como TAME han sido el gobierno de Alianza País. La CNT ha sido gobernada por el gobierno de Alianza País. Los gerentes no han sido los trabajadores, ni los dirigentes sindicales. Todos los directores, mandos medios han sido puestos por el gobierno, como dice Julio, puestos políticamente, ¿no? Porque, déjame simplemente hacer un paréntesis, yo trabajé 22 años en el sector petrolero, trabajé 17 años en capacitación petrolera y enviamos a unos ingenieros a que vayan a formarse en Japón, en gerencia, ¿no? Y sucede que ellos vinieron con la novedad de que para ser gerente en las empresas del Japón, empezaban primero haciendo limpieza, mantenimiento, lavando baños, luego siendo operadores de las fábricas, ¿no? Luego ya pasan a mandos medios y luego de todo ese testimonio del recorrido llegan a ser gerentes. O sea, allá no cualquiera puede ser gerente, sino hace este recorrido, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿no? Por eso el éxito de su país. Es que hay que tener un expertise, por lo menos para entender qué es lo que estoy administrando. O sea, eso sería básico. Conocer la industria, conocer la fábrica, por supuesto, conocer que la sí, empresa. Yo no me podría, al momento si a mí me dicen, venga a administrar el hospital tal, o sea, no tengo idea de qué es lo que voy a administrar. Claro, exacto. Como decía el doctor Pablo Dávila, que hoy está impulsando, que es parte de un colectivo que está impulsando una consulta popular, él decía que debe haber honestidad para desempeñar cargos públicos, ¿no? Entonces, con lo que tú dices, para ser gerente de CNT, uno tiene que ser un experto en telecomunicaciones, conocer la industria, conocer el mercado. Julio, tenemos una tercera pregunta, si tú la ves en la pantalla, respecto de las telecomunicaciones. Yo quisiera hacer, antes de pasar a la tercera pregunta, verás, de los 5 gerentes generales que ha puesto la CNT, como te digo, son cuotas políticas, pero yo quisiera analizar uno de ellos. Hay un caso, economista Darwin Romero. El economista Romero ya estuvo vinculado a las telecomunicaciones. Yo voy a dar al momento un ejemplo de lo que es la concesión de empresas, de fondos públicos a privados. Ustedes recordarán que en el Ecuador en el 2006, más o menos, poco antes, se inició con la empresa Alegro, que era la parte celular del Estado. Que supuestamente iba a competir en el mercado con la telefonía celular. Claro, el Estado creó una empresa, puso todo el dinero, creó una empresa para que compita con las otras 2 operadoras que estaban. Entonces, para eso, ellos concesionaron a un operador extranjero. La gestión de la empresa, la operación de la absolutamente empresa. Todo. El operador extranjero hacía absolutamente todo. Le concesionaron eso. Ya estaba concesionado. Es lo mismo que el mismo formato que al momento que quieren hacer con la CNT. Concesionaron toda la operación, toda la utilidad hacia el extranjero y ellos tenían que dar un rendimiento al Estado. ¿Lo dieron o no lo dieron? No duraron ni 3 años. ¿Qué sucedió? ¿Y ahí estaba de gerente el señor? Estaba de director, claro, era uno de los más altos cargos, el señor Darwin Mora. Era director de Alegro. Era director de Alegro. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos tenían todos los fondos públicos a su disposición y estos personajes que yo no sé... La operación, no manejo son de dinero, el manejo de ganancias. Simplemente cuentan las monedas. Ellos lo que hicieron fue contratar para todo lo que es la infraestructura, ¿sí?, una tecnología que estaba en desuso, que estaba saliendo del mercado. Es decir, como que nosotros ahora vemos que hay vehículos que tienen frenos ABS, DB, etcétera, ¿sí? Y nosotros buscamos un vehículo que tenga frenos de tambor. Así de crítico. Cuando ahora está automatizado la automotriz, volver a lo que era los años 40. Exacto, nosotros sabemos que hay ese tipo de vehículos eso hicieron y buscamos comprar este otro tipo. Ellos hicieron Alegro. Entonces buscan la tecnología CDMA que estaba ya retirándose de todas las operadoras internacionales. ¿Sí? ¿Y qué sucede? La compra. Obviamente con un descuento que ellos sabrán cuánto obtuvieron de descuento por comprar una tecnología que estaba saliendo. En desuso. ¿Cuál es el problema de la tecnología CDMA? Que tiene un alcance mayor, pero la capacidad de transmisión es baja. Por ejemplo, yo no puedo transmitir video en alta definición, no puedo mandar muchas cosas en esa tecnología. Texto, fotografía. Muy complicado, y costoso. Y costoso. Entonces, cuando
Alegro, siendo una empresa nueva, con fondos públicos casi que ilimitados, Debe tener tecnología de punta. está iniciando. Las otras dos operadoras, la roja y la azul multinacionales, ya estaban instalando la red 3G. Sí, 3G, y la tecnología venía de 2G, 3G, Sí, 4G, sí, ¿ya? sí. Entonces ellos ya venían a comprar la 3G, la 4G, las otras dos operadoras ¿Y Alegro, multinacionales, con qué y estaba Alegro operando? se va por CDMA, que ya no había desarrollo en CDMA. O sea, no conocían la... No tenían idea, solamente nuevas vieron tal generaciones. vez descuentos y lo compraron. Ah, Entonces, ¿qué sucedió? Claro, o sea, ahí sí fracasó la empresa. ¿Por qué? Porque mientras los otros dos operadores ya te daban diferentes modelos de celulares, Sí, sí, sí. te daban diferentes planes más económicos, Sí, sí. con mejores opciones, Alegro no lo podía hacer, No podía hacer. porque tenía una tecnología caduca. porque no estaba en la tecnología de punta. En ese negocio que estaban haciendo, el señor Mora estuvo imputado judicialmente por la compra de teléfonos celulares, de igual manera que no tenían características Le iniciaron acción legal. adecuadas. Le iniciaron acción legal, estuvo un juicio. ¿El Estado lo inició? El Estado. Entonces, tuvo un juicio, no se podría decir exactamente si fue el Estado, pero estuvo ya sindicado legalmente. ¿Y ya? Entonces, en el juicio no le definieron si fue inocente o que fue culpable. Ya. Como muchas veces sucede, ¿Qué pasó? dejaron ¿Prescribió? pasar el tiempo y prescribió, fue archivado. Bueno, el señor Darwin Romero registra algunos juicios en el 2006 por el tema de Alegro, del tema de la compra en millones de dólares de los celulares, estos caducos, y con sobreprecio y perjuicio para el Estado. Sí, sí. Y en el 2016 registra otro juicio por enriquecimiento ilícito, que igual, Ya. sobre archivado. Archivaron. Ajá, ni culpable ni inocente, archivado. Y sale de Alegro, bueno, yo no sé cuáles serán sus negocios, pero va a la UCAS. Va a la UCAS, y de gerente de la UCAS, cuando entra Lenin Moreno, automáticamente va de gerente de la CNT. Con ese currículum. Sí, con ese currículum. El problema de esto, de que menciona la UCAS, es que cuando el señor... Lo que pasa es que dice que el licenciado Lenin Moreno también es hincha de la UCAS. Bueno, a mí me gusta el básquetbol, pero sin embargo no... Pero una cosa es el deporte, otra cosa es la creencia. La responsabilidad que le han encomendado a uno. Claro. Entonces, cuando entra el señor Darwin Romero, comienza a llevar a directivos de la UCAS a gerenciar la CNT. Es así que el gerente de la Regional 5 era directivo de la UCAS, otros gerentes también directivos de la UCAS hacia la CNT, firma contratos millonarios por seguridad con el señor Danny Walker, el nombre es Danny Walker, que es empresario de la seguridad, firma con él el contrato para toda la seguridad nacional de la CNT por millones de dólares, con su otro amigo directivo de la UCAS. Entonces así es como se está manejando la empresa. Eso es el ejemplo que yo quiero que ustedes entiendan cómo está al momento la CNT soportando el embate de la corrupción hacia nuestra empresa. Sin embargo, seguimos dando los servicios y seguimos adelante. Entonces, este fracaso que se va a producir a futuro y las pérdidas económicas es por este manejo politiquero del gobierno de la CNT, y eso la señora Marta Moncayo lo debe decir en la Asamblea Nacional, y el señor Cuesta también lo debe decir, no solamente en la Asamblea Nacional, sino en los medios de comunicación. Pero es que, mira, la perjuicio también viene de la señora Moncayo. Hace una semana, en Guayas, la CNT tuvo muchos inconvenientes para atender requerimientos de reparaciones de clientes. Entonces, para el cliente dice, no, pues, o sea, que mal servicio, no son rápidos con mi atención, no me instalan, yo compré hace 2 semanas y no llegan. Pero eso, yo quiero que la ciudadanía se entere, que no es culpa de los empleados y los trabajadores. Eso es responsabilidad de las gerencias de la CNT. Mira, nosotros para llegar donde los clientes utilizamos camionetas, con las escaleras, con los equipos. Cancelaron el contrato de las camionetas en el Guayas, pero el contrato de las camionetas quedaban los servicios de instalación y reparaciones. Entonces, los compañeros estaban en su sitio de trabajo, las órdenes de instalación y reparación estaban ahí, pero no tenían cómo llegar donde los clientes porque cancelan el contrato de transporte.
y en 2 semanas no se movió absolutamente nada. A la tercera semana comienzan a haber soluciones, pero los compañeros, ante la desesperación de servir a nuestros clientes, se transportaban en sus propios vehículos, en motocicletas, para llegar a reparar o a instalar. Entonces esa es la realidad de la CNT. Están afectando la operación. La señora... La propia administración, la propia gerencia. La propia gerencia. Están afectando la operación de la empresa para salir a lo que están haciendo en los medios de comunicación, diciendo que la empresa es deficiente, que está quebrada, que equipos viejos, obsoletos, y poder después vender o privatizar a precio de gallina enferma, diciendo, no, el concesionario nos viene a hacer un gran favor. Eso no es la verdad. La verdad es la cual yo le estoy diciendo. Yo tengo correos del jefe de zona diciéndole al otro jefe comercial: no dispongo hace 2 semanas de transporte, por lo cual no puedo atender los requerimientos, su ayuda urgente. Es lo que mencionó. Exacto. Y tú tienes ese registro. Yo tengo el registro. Y entonces por eso... El registro de las denuncias de mis compañeros. Con eso la institución pierde imagen, pierde credibilidad. Y si algo debemos tener las personas y las instituciones es credibilidad, es seguridad. O sea, debe haber certidumbre, ¿no? Y entonces aquí sucede que la cabeza falla, estimado Julio. Mira, ya falló con Telex Alegro, le hicieron quebrar. ¿Quisieron quebrar? ¿Qué pasó con el operador? ¿Cuánto costó ese contrato? $300 millones perdió el Estado. 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. ¿Y con Alegro cuánto perdió? No. Con Alegro Telexa es lo mismo. Se llamaba Alegro Telexa. Sí, entonces, con Alegro Telexa el perjuicio se calculó en 300 millones de dólares que perdió el Estado. Obviamente, ojo, el operador internacional recaudó lo que más podía en sus utilidades, y eso sí, primerito se fue, ¿no? A nosotros nos dejaron las pérdidas. Entonces, ¿qué pasó? La CNT, dijo el gobierno de ese momento, dijo, bueno, miren, CNT, yo tengo esto que fracasó completamente, les voy a poner a ustedes como pasivo. Entonces, esos 300 millones de dólares pasaron a ser pasivos de CNT. Pasaron a ser pasivos de CNT para que saque la empresa adelante. Y nosotros hemos venido trabajando. Mira, cuando nosotros tomamos la administración de Alegro Telexa, encontramos alrededor de 170 antenas instaladas. Las antenas son las que difunden la señal celular. Y nosotros, para poder aprovechar en algo toda la infraestructura que habían implementado y lo que estaba embodegado sin instalar, lo que pasó a ser pasivo, llegamos a instalar 2.700 antenas, pero ya no en las ciudades principales, sino en los sitios alejados, por ejemplo, de Loja, de Macas, en algún sitio del oriente, porque como te decía, ese tipo de telefonía tiene largo alcance pero poca transmisión. Entonces lo ocupamos para dar servicio de telefonía exclusivamente, que eso sí nos servía. Y en las ciudades nos tocó comprar nuevamente la infraestructura de 3G y ponernos recién a la par de las otras 2 operadoras multinacionales. ¿En qué año vino lo de la 3G para...? Comenzamos con el 2009, alguna cosa así. ¿Y la Telefónica Azul y Roja cuándo pusieron la 3G? No, ellos desde más antes, desde el 2005 comenzaron ya. ¿Habían cuántos años? 4 años, fácil de adelanto a nosotros. Entonces cuando nos dicen, claro, es que la CNT está atrás, por supuesto que estamos atrás, pero por la administración que viene siempre del gobierno con problemas. Sí, yo quiero que tengan claro en algo, yo no soy una persona que está en contra de una administración eficiente de la CNT. Y para mí sería excelente que la CNT, por ejemplo, pueda ser una sociedad anónima de propiedad estatal. O que sea administrada sin el tema de, con la supervigilancia del Estado, pero sin la injerencia del Estado para poder perjudicarla como ha venido pasando. Hay la necesidad de impulsar una empresa de economía mixta para que maneje las telecomunicaciones. Por supuesto, ganar. Ganar. Y sea la empresa privada la que capitalice, ¿no?
Y entonces Pero el Estado que capitalice. Entonces el Estado puede transferir acciones de su mercado de las telecomunicaciones, le puede transferir, ¿no es cierto?, a la empresa privada. Entonces quiere decir que en el caso del Estado del mismo cuero salen las correas, entonces con un mejor concepto, con una mejor visión, forma una empresa de economía mixta, que la empresa privada sea la que opere y le paga por la operación. Por supuesto. Entonces en una empresa de economía mixta hay tres cosas, Julio, para terminar. Los socios comparten las inversiones, en este caso el Estado y la empresa privada. Exacto. Los socios comparten costos, en este caso el Estado y la empresa privada. La que opera es la empresa privada, porque la empresa privada no le va a poner $1 para que opere el Estado, no. Eso es inaceptable. Y luego los socios comparten las ganancias, el Estado y la empresa privada. Ese es el modelo que hay que empujar en el Ecuador. Pero por supuesto, mira, y más que todo, yo sé y he conversado con algunas personas, algunos empresarios, que ellos estarían interesados en hacer un escenario 70-30. Exacto. 70 para el Estado, exacto, de utilidad total, y 30 para el administrador del bien. Entonces, ¿pero qué es lo que se propone? Esa es empresa de economía mixta. Esas son acciones. ¿Qué es lo que se propone al momento? Sí. Yo le doy un dinerito, Ajá. ¿sí? Como hicieron con la concesión de las frecuencias. Las frecuencias. Yo le doy un dinerito. Exacto, ese mismo modelo lo están aplicando, lo quieren aplicar. Y usted se retira completamente porque todo el resto de la ganancia, lo que yo saque, lo lleva el operador. Es mío. Ah, no. Pierdo el Estado. Este es un tema muy interesante. Te invito para estar el otro miércoles, porque hay unas preguntas que están planteadas, no han sido contestadas todavía porque nos faltó tiempo, pero te invito para el próximo programa para continuar porque es un tema muy interesante. Esta es una prestación de servicio de telefonía convencional, de internet, etcétera, de telefonía de celular, que la tiene el Estado, y es bueno que los accionistas, que son los 17 millones de ecuatorianas y ecuatorianos, conozcan cómo se maneja su patrimonio. Pero hay que evitar lo que quiere hacer el señor Cuesta y la señora Moncayo y el presidente Moreno, porque el presidente Moreno no es un experto, y entonces él quiere hacer lo que le dicen estos sectores, ¿no? que dice que conocen la actividad, tampoco la conoce. Detrás de eso hay otros intereses muy grandes que quieren asimismo perjudicarlo al país, pues cuando necesita plata, dice que quieren pasar una ley para que en la esquina pidan limosna, pidan caridad, y eso es inconcebible. Querido Julio, tus palabras finales y nos vemos el próximo miércoles. Que estemos atentos, que es responsabilidad de todos los ecuatorianos cuidar nuestro dinero, porque lo que está en la CNT, no se dejen engañar, es tecnología de punta, no tenemos nada que envidiarle a ninguna empresa internacional que pueda. Nosotros somos proveedores, nosotros le damos servicio a las multinacionales que vienen acá. Entonces tenemos que estar muy atentos, cuidar nuestro dinero y el patrimonio de todos. La próxima miércoles te pregunto cuáles son los servicios que le da CNT tanto a la operadora de Porta como la de Movistar. Queda planteada la pregunta. Gracias, Julio. Muy amable. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.